Zenia pidió a los que no tienen problemas que se sienten. Yo vi que algunos estaban sentados y dije, wow, ojalá quisiera también estar sentado, ¿verdad? Porque si nos mantuvimos sentados es porque no tenemos ningún problema, ¿verdad? Pero aquellos valientes que reconocen que tienen problemas en sus vidas se levantaron. Y sabemos que el que está por delante de todo esto es nuestro Dios. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que puede velar la situación la cual nosotros, cada uno de nosotros estamos enfrentando. Él es nuestro Dios y tiene cuidado de cada uno de nosotros, porque imagínense, Él cuida de las aves, cuanto más a nosotros, que fuimos creados con mucho amor y mucho cariño. Oremos. Eterno y amante Padre, gracias Señor porque eres tan bueno con nosotros. Ahora que vamos a tener esta mini reflexión, Señor, queremos pedir la presencia de tu Espíritu Santo, que puedas abrir nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra en esta tarde. Sé con cada uno de nosotros en los méritos de Jesús. Amén. Amén. La lectura bíblica en la que vamos a estar meditando en esta tarde está en Efesios 6, versículos 10 al 17. Y estoy seguro que es un pasaje que muchos de nosotros conocemos. Y ya que estamos hablando sobre los problemas que estamos enfrentando, y queríamos enfocarnos un poco más en lo que son los problemas espirituales que cada uno de nosotros estamos enfrentando. A veces nosotros estamos más preocupados en los problemas físicos, ¿verdad? Los problemas físicos que cada uno de nosotros tenemos. Pero sabemos que los problemas físicos que a veces tenemos en nuestras vidas es parte también de los problemas espirituales. Todo esto comienza con los problemas espirituales. Porque cuando estamos en problemas espirituales, entonces ahí entra la decadencia espiritual. Y cuando la decadencia espiritual nos ataca, va a afectar toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Pero si nosotros estamos bien con Dios, si nosotros estamos bien espiritualmente, obviamente nunca vamos a estar bien al 100% espiritualmente. Pero si nosotros nos esforzamos y dejamos que Dios toma el control de nuestras vidas, los problemas quizás serán pequeños, si así se puede decir. No nos vamos a preocupar tanto como aquellas personas que no tienen a Dios. Ustedes conocen, ustedes tienen amigos del mundo y ven la preocupación de ellos. Mis amigos a veces me preguntan, pero ¿por qué tú vives una vida tranquila? ¿Por qué tantas situaciones que están pasando y tú estás tranquilo? Yo digo, porque yo conozco a un Dios y sé que no necesito preocuparme, porque ¿de qué me sirve preocuparme? Solo me voy a frustrar más, solo me voy a estresar más. La preocupación no me resuelve absolutamente nada. Nada. Y entonces, en lugar de preocuparnos, debemos entregar todo en las manos de Dios. Porque siempre digo, si hay un problema, si hay una situación por la cual yo estoy enfrentando, si es una situación que yo tengo el control y está en mis manos, voy y resuelvo la situación. Pero si es una situación, si es un problema que no está en mis manos, ¿para qué voy a perder mi tiempo? ¿Para qué voy a gastar mi tiempo en estresarme, en frustrarme, cuando yo sé que no voy a resolver absolutamente nada? ¿Sabe? En Efesios 6, versículos 10 al 17, dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo
y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Saben, queridos hermanos, nuestra guerra, nuestra lucha contra Satanás, su sociedad y nuestra debilidad humana sería imposible de ganar sin ayuda espiritual. Y afortunadamente tenemos a Dios, ¿verdad? Dios nos da la poderosa armadura para que podamos ser protegidos y de esta forma vencer las acechanzas del enemigo de Dios. Y saben, la declaración de Pablo aquí en este pasaje es imperativa, es decir, tiene la fuerza de una orden. Y sabemos que antes, cada uno de nosotros, ¿verdad? Antes de salir de nuestros hogares, antes de salir de nuestras casas, tratamos de vestirnos bien, ¿verdad? De presentarnos bien delante de la sociedad. No queremos salir mal presentados para que después la gente nos esté juzgando, ¿verdad? Y lo mismo pasa también en nuestra vida espiritual. Antes de salir debemos vestirnos con la armadura de Dios. ¿Qué quiere decir? Debemos salir de nuestros hogares llenos de la palabra de Dios. Debemos orar en nuestros hogares antes de salir a cualquier lado, para que de esta forma podamos vencer cualquier, ¿cuál sería la palabra? Cualquier tentación que el enemigo nos presente. Cualquier tentación que el enemigo mande delante de nosotros. Porque cuando nos vestimos bien, la intención siempre es de agradar a Dios, porque queremos estar bien con nuestro Dios. Lo mismo también pasa en nuestra vida espiritual. ¿De dónde podemos obtener fuerzas si nosotros no tenemos relación con Dios? No tenemos comunicación con Dios. No conocemos a Dios. ¿Cómo vamos a esperar ser fortalecidos si no tenemos esta relación cercana con Dios? ¿Cómo vamos a poder vencer al enemigo de Dios que con toda su fuerza nos quiere destruir si nosotros no tenemos relación personal con Dios? No hay formas. Vamos a ser derrotados porque no estamos vestidos con la armadura de Dios. Por eso que necesitamos mejorar nuestra relación con Dios. Vestirnos de la armadura de Dios. La armadura de Dios es el conocimiento de la palabra de Dios. Y este versículo encierra muchas... aplica para muchas situaciones. Aplica para muchas situaciones. Por eso que es muy importante que nos vistamos, queridos hermanos, de la armadura de Dios. Y nosotros no podemos darnos el lujo de querer protegernos por nosotros mismos. Nosotros no tenemos fuerza por nosotros mismos. La fuerza que tenemos viene de Dios. Pero para que obtengamos esta fuerza, nuestra relación con Dios tiene que estar bien. Nuestra comunicación con Dios tiene que estar bien. No podemos darnos el lujo de salir sin la protección de Dios, porque vamos a ser derrotados por el enemigo de Dios. Tenlo por seguro. Seremos derrotados. Pablo dice
Toda la armadura de Dios. Tenemos que salir con la armadura de Dios. De manera que esta frase encierra dos grandes verdades. La primera es que es toda la armadura de Dios. No ciertas partes, no las partes que más me gustan, ¿verdad? Toda la armadura de Dios. Y el segundo punto, que es finalmente la armadura de Dios. Nosotros no podemos fabricarnos armaduras. En el mundo espiritual, queridos hermanos, de nosotros no sale absolutamente nada. No sale absolutamente nada. Sino que todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Imagínense que si nosotros tenemos un enemigo tan grande, tenemos un enemigo poderoso, ¿verdad? Y nosotros los seres humanos, ¿con qué nos vamos a defender si no dependemos de Dios? ¿Cómo vamos a poder defendernos? No hay formas. Seremos derrotados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, ¿qué es la armadura de Dios? Efesios 6, versículos 14 al 17, enumera 6 piezas de la armadura de Dios. Tenemos el cinturón de la verdad, tenemos la coraza de justicia, tenemos el calzado del evangelio de la paz, tenemos el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y saben, Dios proporciona todos estos 6 aspectos de la vida cristiana, más la oración, para fortalecernos y protegernos y en última instancia ayudarnos a triunfar en nuestras batallas espirituales. Cada pieza es esencial y la Biblia nos dice cómo ponernos y cómo podemos usar esto de manera efectiva. Ahora, ¿cómo usar la armadura de Dios para defenderse de los ataques de Satanás? La Biblia dice que nosotros estamos en guerra y nuestro enemigo, que es Satanás, diablo, está deseando destruirnos de todas las formas. Y es por eso que siempre debemos estar en alerta a sus trampas y engaños. Debemos abrir los ojos para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, queridos hermanos. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo nos vamos a defender de estos ataques? La respuesta está en Efesios 6, el versículo 10 al 20, que acabamos de leer. Nuestra armadura, o mejor, nuestra defensa es la armadura de Dios. Es la armadura de Dios. Dice que Efesios fue una de las cartas que Pablo escribió desde la prisión, donde sin duda se familiarizó bastante con la armadura del ejército romano. Siguiendo el ejemplo de Isaías, el apóstol hizo un interesante paralelo entre la armadura de un soldado y la armadura espiritual de Dios. Y Pablo comienza diciendo, hermanos, ¿qué cosa? Hermanos míos, fortaleceos, ¿qué cosa? En el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos desanimarnos ante la sagacidad del poder de Satanás, porque no estamos solos en esta batalla. Tenemos a Dios con nosotros, tenemos acceso al poder más grande del universo. Amén. El versículo 11 continúa, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Saben que la estrategia de defensa que Pablo describe aquí es bastante detallada. Cada parte de la armadura es importante. Y si solamente usamos
¿Cómo diría? Si solo tratamos de usar las que más nos convienen, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Si hacemos un estudio, vamos a ver que la armadura de Dios también está encerrado lo que es el estudio de la palabra de Dios, porque ¿cómo nos fortalecemos espiritualmente? Estudiando la palabra de Dios. Y sin estudio de la palabra de Dios no podemos tener fuerzas. No podemos tener fuerzas, queridos hermanos. Y es la pregunta que se hizo aquí, las dos preguntas que Yesenia distribuyó aquí, ¿verdad? Si me acuerdo, una decía, ¿por qué nos sucede que cuando ya estamos llenos de problemas, nos llegan más problemas? ¿Por qué? Y la otra pregunta fue, ¿por qué sigo viviendo con un problema o una situación por mucho tiempo? Toda mi vida. ¿Por qué? ¿Te has preguntado qué puertas del ocultismo estás abriendo en tu vida y estás permitiendo que Satanás entre a tu vida y convierta tu vida en una miseria? ¿Te has preguntado esto? Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Por qué solo me pasa a mí? Y algo muy interesante, cuando a veces tengo prisa de ir a un lugar, siempre sucede, ¿verdad? Eso es fuera de la reflexión. Siempre sucede que cuando tengo prisa de ir a un lugar, siempre pasa un retraso. Siempre. Y a veces estoy en el carro, ¿y por qué siempre que tengo prisa de ir a un lugar me pasa siempre algo? Hay un impedimento. ¿Por qué no puedo llegar temprano? Y en lo que es la vida espiritual, por ejemplo, este ejemplo que acabo de dar, eso tiene que ver porque hay cosas, hay situaciones en nuestras vidas las cuales nosotros no tenemos control. Y tenemos que aprender a reaccionar en estos momentos porque son cosas externas que no están controladas por nosotros. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. ¿Por qué estoy enfrentando problemas? Y la pregunta que he escuchado en muchas iglesias en donde he pasado, y los hermanos y las hermanas se me acercan y me preguntan, oye, pero ¿por qué yo le oro a Dios si mi esposo no cambia? Le oro a Dios y mi esposa no cambia. ¿Por qué tantos problemas en mi matrimonio? ¿Por qué tantos problemas en mi hogar? ¿No será que estamos abriendo una puerta en donde estamos permitiendo que el enemigo entre y destruya nuestro hogar? Porque, hermanos, Satanás solamente está esperando una pequeña oportunidad que le des. No necesita ser tan grande. Una sola pequeña oportunidad que le des es suficiente para arruinar tu vida. Es suficiente. Por eso que siempre estamos llorando. ¿Por qué tengo un problema con el cual estoy viviendo por muchos años? Oro a Dios, le pido a Dios, me arrodillo delante de Dios y oro horas y horas por esta situación, por este problema que estoy enfrentando, pero nada se resuelve. Debes de checar cómo está tu vida espiritual. Debes de checar en tu casa, en tu vida, en tu hogar, qué cosas tú estás atrayendo a tu vida o a tu casa que están impidiendo la presencia de Dios y Satanás se está apoderando de tu vida personal. Porque a veces muchos de los problemas que enfrentamos en la vida es por un descuido espiritual. Y el mismo Efesios lo dice, no tenemos lucha contra qué cosa. Nuestra lucha no es contra la carne, son problemas espirituales, queridos hermanos. Si Dios nos abriera tan solamente los ojos, porque estamos vendados ahora mismo,
Y por aquí están pasando ángeles, por aquí están pasando demonios, pero nosotros no podemos ver porque tenemos un velo que nos cubre de estar mirando estas cosas. Pero si Dios nos diera la oportunidad de tan solamente abrir un poquito los ojos nuestros, viéramos la lucha que hay aquí adentro. Los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás, que son los demonios. Por eso yo alabo a Dios y siempre le pido que no me permita ver estas cosas. No porque tenga miedo, pero no quiero ver estas cosas. A mí no me interesa. Me interesa estar agarrado de Dios, de la mano de Dios. Me interesa confiar en Dios. Me interesa aferrarme a Dios. Por eso, queridos hermanos, debemos tener mucho cuidado con esto. Y saben, un ejemplo de lo que la Biblia dice que existen batallas espirituales visibles, o mejor, invisibles. Uno de estos ejemplos es la que Juan presenció en una visión de los tiempos del fin, en Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Y él dice ahí que, si quieren acompañar, es Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Dice: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Gloria a Dios. Aunque todo esto sucede en el mundo espiritual, esto también tiene severas repercusiones en el mundo físico. Satanás y sus demonios son invisibles y grandes maestros del camuflaje. No los podemos ver, pero a veces podemos ver sus manifestaciones. Podemos ver sus manifestaciones. Y a veces escucho a muchos decir: no, es que el diablo no existe y el diablo tal cosa. Y eso es un engaño grande, porque como cristianos sabemos que sí, el diablo existe. Él no es omnipotente, Él no es omnipresente, pero Él envía a sus demonios, envía a sus ángeles malos. Él no puede estar aquí y estar en México a la misma vez. Solo Dios tiene ese poder. Por eso que Él delega a sus demonios, delega a sus ángeles malos, para tratar de, ¿cómo sería la palabra? Infernizar nuestras vidas, para que vivamos una vida miserable. Es por eso, queridos hermanos, que Pablo nos aconseja: tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar, ¿qué cosa? Firmes. Estar firmes es que debemos agarrarnos de la mano de Dios, debemos aferrarnos a Dios. Al principio habíamos mencionado que nosotros no tenemos poder por nosotros mismos, no tenemos fuerzas por nosotros mismos. La fuerza que tenemos proviene de Dios. La relación con Dios, muchachos, hermanos, es muy importante. Mi deseo es que cada uno de nosotros empecemos a hacernos la pregunta: ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? En estos últimos tiempos que estamos viviendo, queridos hermanos,
estamos viendo cómo el enemigo de Dios está trabajando con mucha fuerza para desviarnos de nuestro propósito. La Biblia nos advierte desde años, desde siglos, que en los últimos días vamos a ver cómo las fuerzas del mal van a estar trabajando para inclusive engañar a muchos de nosotros que ya fuimos elegidos. Y pasa que muchos de nosotros todavía estamos dormidos, todavía estamos cómodos en donde estamos y no nos estamos dando cuenta de la lucha espiritual que nosotros tenemos. Saben, mi deseo es que la venida de Jesús no nos sorprenda así como sucedió en el tiempo de Noé. Que no nos suceda de esta forma. Hermanos, si nos perdemos es porque somos necios. Es porque somos necios. Porque tenemos ejemplos del pasado, cómo Dios actuó. Noé fue usado para predicar la palabra de Dios, pero porque Satanás había cerrado el entendimiento de los hombres, por eso ellos se burlaban de Noé. Y cuando llegó el diluvio, ustedes conocen la historia. Por eso, queridos hermanos, mientras hay tiempo, mientras las puertas de la gracia todavía están abiertas, trabajemos duro, esforcémonos, porque ya falta muy poco para que nos encontremos con nuestro Dios. No vaya a ser que todo este tiempo te has preparado para que faltando un poquito te pierdas. De nada sirvió tu vida aquí en la tierra. Aunque tengas todo, aunque disfrutaste de todo, si no ganas la vida eterna, de nada te sirvió tener todo esto. Por eso, queridos hermanos, no nos dejemos engañar por el enemigo de Dios. Él sabe que Jesús se acerca, la vuelta de Jesús se acerca. Por eso está trabajando duro para engañarte a ti y a mí también. Pero no le demos este gusto, queridos hermanos. No le demos este gusto. Esforcémonos, confiemos en Dios. Pongámonos la armadura de Dios para que podamos vencer cualquier tentación que el enemigo nos presente. Y qué alegría será cuando el Señor nos diga, ¿verdad? Buen siervo fiel, has perseverado. Ahora entra en mi gozo y disfrute conmigo de este lugar. ¿No sería una gran bendición, queridos hermanos? ¿No sería una gran bendición? Por eso, hermanos, esforcémonos para que el enemigo de Dios no nos engañe. Que el Señor nos bendiga.